que no esté el nombre completo, sino que esté la inicial del primer nombre, que eso se usa mucho en la academia, poner la inicial del primer nombre y luego el apellido. Por ejemplo, E. Durkheim, K. Marx y M. Weber, ¿verdad? Entonces, supongamos que eso tiene el número 17. Entonces, al lado izquierdo de la pregunta, del ítem, entonces ahí ponen 17, ¿verdad? En el formato del examen. Todas las preguntas, que son alrededor de 30, como les dije, son de tipo cerrado. Eso es lo que en sociología llamamos cuestionario. Esa sería la cuarta técnica de recolección de datos que vemos en este curso. Se llama cuestionario y los cuestionarios pueden tener preguntas abiertas como las de la guía temática y banco de preguntas que les voy a subir le vamos a subir en el campus virtual, o semiabiertas o cerradas, como son los del examen. En el examen van a ser toda la treintena, alrededor de 30 preguntas, van a ser cerradas. Primero 16 de verdadero o falso, que algunos llaman incorrectamente verdadero y falso, es verdadero o falso. Después una segunda unidad donde se ponen esas preguntas de términos pareados que les acabo de explicar. Después viene una sección de selección única, donde aparece una pregunta y luego debajo se ponen 4 posibles respuestas. Y entonces tienen que subrayar la pregunta correspondiente o contestar, siguiendo las instrucciones, contestar cómo tienen que seleccionar la respuesta correcta. Puede ser que aparezca una casilla donde tienen que poner un cheque, ¿verdad? O una X. La cuestión es que tienen que seleccionar una respuesta porque es de selección única, se llama. Cuando es selección múltiple es diferente, pero estas van a ser de selección única. Entonces, solo hay una posible respuesta. Ustedes leen las 4 posibles respuestas y seleccionan, siguiendo las instrucciones, la que es la correcta. Y después viene una pequeña sección que tiene que ver con el ejercicio número 1, donde también hay 4 posibles respuestas, si no recuerdo mal, 3 o 4 respuestas, y ahí tienen que seleccionar también. Que esta parte, porque vale un poquito más que las demás preguntas, es la respuesta más cara de todo el examen. ¿Alguna pregunta sobre el examen? ¿Cuánto cuesta el examen, maestro? El valor facial de todos mis exámenes es de 100%, siempre. Entonces la calificación directa es de 100%, la máxima. Pero ¿Y las tareas? ya hablamos que tenemos y ayer lo vimos, y lo vimos en la primera semana, de que tenemos una rúbrica, se llama, una rúbrica de evaluación que tiene 3 componentes. 1, exámenes, que son 3. El primer parcial, el segundo parcial y el examen final. 2, evaluación del desempeño en el aula virtual, que son las tareas. Las tareas son 13 semanales y un cierto número aún indeterminado de tareas especiales y tareas de grupo, que pueden ser por lo menos unas 2 tareas de grupo. Entonces, la mitad del valor ponderado del desempeño en el aula virtual, que es lo que corresponde a las tareas, es el valor ponderado de las 13 tareas semanales. La otra mitad se distribuye entre las tareas especiales y las tareas de grupo. Y por último está el último componente de la rúbrica, es la evaluación del desempeño de la empresa estudiantil
de cogestión educativa. Esos son los 3 elementos que componen la rúbrica, como les dije desde el principio del curso, y normalmente los y las profesores deciden, lo dicen con el estilo tradicional, vertical, que según el análisis de Freire y de la Reforma de Córdoba, ese es un método autoritario, pero bueno, se usa y yo lo respeto, ¿verdad? Que simplemente ponen la rúbrica y la palabra del maestro es palabra sagrada. Yo, como le hago caso al texto del documento sobre el modelo educativo de la UNA, le cedo a la empresa estudiantil que ustedes han formado provisionalmente en el laboratorio y posteriormente la van a volver a constituir, pero mientras dure el curso, ustedes tienen la posibilidad de discutir conmigo y dependiendo de sus argumentos, los valores relativos de las distintas ponderaciones de los 3 o 5 elementos que constituyen la rúbrica, ¿verdad? Pero en Maestro, principio es 10% la evaluación del desempeño de la empresa, alrededor de 25 puntos la evaluación del desempeño en el aula virtual, que son las tareas, y el resto distribuido entre los 3 exámenes. El más valioso es el final, obviamente. El segundo parcial es el segundo más valioso porque tiene más materia que el primer parcial, que es el más barato, entre comillas, que normalmente yo lo ubico en 10% porque generalmente tienen un pésimo desempeño en el primer parcial. Se han venido mejorando, ¿verdad? Desde que yo hago esta rúbrica de esta manera. Han venido mejorando y yo espero que ustedes no tengan mal desempeño, ¿verdad? Pero es el examen de menor valor relativo en la composición de las notas ponderadas que constituyen la nota final. ¿Sí, Jaciel? eso solo es una duda, solo es un extra porque ya mucho usted está haciendo, pero solo es una curiosidad porque nunca se sabe la circunstancia. Digamos que algún compañero o compañera tiene un problema y no lo hace el examen, o sea, no puede entrar. ¿Qué tal? Tendrá que Sí. comunicarse con usted para que se lo habilite. No, mire, Porque yo sé que usted dijo que no quiere dar, no quiere dar un plazo, pero a veces ponen otros horarios, entonces por si alguien llega a fallar. sí, Igual eso ya es responsabilidad de cada quien, va. la pregunta suya es muy pertinente, Jaciel, y se la agradezco. Eh, el ingeniero Reginal y yo vamos a estar alertas en ese periodo para ayudarle a subsanar algún problema y con el WhatsApp, el grupo de WhatsApp listo ahí para comunicarnos, ¿verdad? Para tratar de resolver algún problema. Ahora, suponiendo que por X o Y razón, como usted mismo dice, no pudo hacer alguien el examen, no hay ningún problema, porque las normas académicas tienen establecido lo que se llama ahora examen único de reposición. Antes de la reforma de las normas académicas, hasta hace algunos años, más o menos 10 años, existía un examen de reposición para, como su nombre indica, reponer un examen que no se hizo y un examen de recuperación para tratar de subir la nota de un examen que había tenido un mal desempeño o un desempeño más bajo de lo que quería él o la estudiante. La reforma de las normas académicas juntó los dos formatos y se llama examen único de reposición, por medio del cual se puede reponer un examen que no se hizo, como es el caso que usted menciona, Jaciel, o para subir la nota, porque en algún examen o en dos, en lo que sea,
se obtuvo baja nota y el estudiante quiere mejorar, tal vez porque está aplazado o no necesariamente, sino que quiere subir su índice académico. Entonces, está a la disposición el examen único de reposición. ¿Le contesta eso su pregunta, Aciel? Sí, maestro, gracias. Y hay que cruzar los dedos para que no suceda dos veces el mismo problema, porque las normas solo ponen una posibilidad de reposición, ¿verdad? Así que no hay que gastarla, hay que hacer todo lo posible para hacer en tiempo y forma el examen del primer parcial. Entonces, repito, resumiendo, el examen va a hacerse el lunes de 1 de la tarde a 2 p.m. Va a haber 60 minutos para resolver el examen en el horario normal de la clase. Y va a estar a la disposición solo a la hora de la clase. Así que se tienen que preparar. Además de los repasos de la vez pasada y el repaso de ahora, yo estoy disponible si la empresa me solicita otro repaso, digamos, para el día de mañana, en el horario que convengamos. También podría ser. Y el día de hoy, el plan de clase de hoy contempla la posibilidad de que hagamos un repaso. Todavía tenemos más de 20 minutos. Bueno, Maestro, disculpe. lo de la rúbrica no está para ser discutido ahora. Aclaración, ¿verdad? Sino que la rúbrica yo se las informo cómo está y en otro momento, fuera del espacio de hoy, lo podemos discutir y para eso tienen su empresa. Sí, Evelyn. Evelyn. En unos minutos me voy a salir porque ya no me queda carga el teléfono. Sí, en unos minutos me voy a salir de la clase porque no tengo luz y el teléfono ya se me apaga. Eso es. Por si da el repaso y me lo... El repaso va a ser el mismo que ayer, nada más que se supone, parece que ya se le fue la señal, Evelyn. No, sí escucho. Ok. No, le decía que el repaso va a ser el mismo de ayer, nada más que ahora está ya, hay mejores condiciones técnicas, ¿verdad? Pero hicimos un recorrido por la primera unidad. Recuerden que de las características de la perspectiva sociológica, que solo hemos dado una noción básica, que es que la perspectiva sociológica es la forma de ver la sociedad que tiene la sociología. Esa es una definición que se encuentra en internet, es la más común. Yo más adelante les voy a dar otra definición mía. Y solo hemos visto una de las entre 10 y 15 características que vamos a ver de la perspectiva sociológica, que las vamos a dividir, pero eso no es el tema hoy. Y la primera característica, ¿cuál es? ¿Alguien de ustedes recuerda? Yo recuerdo. Adelante. Es la que se plantea la apariencia, no necesariamente es igual a la realidad. Exactamente, Evelyn, y bien dicho, porque hay algunos que dicen equivocadamente que la apariencia no es igual a la realidad, y eso no es así. Si nosotros vemos un pupitre, ¿qué parece el pupitre? Un pupitre. ¿Y qué es un pupitre? No siempre es así, pero muchísimas veces en la realidad material o social vamos a ver fenómenos que aparentan una cosa y resulta que es otra. Nosotros vimos un ejemplo en el ejercicio número 1, que hay roles de género diferenciados en la gran mayoría de los hogares, incluyendo los de ustedes en Honduras, y el rol femenino está subordinado al masculino. Y aparentemente las mujeres están de acuerdo con eso porque cumplen su rol, el rol que han aprendido en el proceso de socialización, desde la socialización primaria, la socialización secundaria, ¿verdad? En el seno de la familia o fuera de la familia, en la escuela, en la publicidad, vamos a ver, hacer
trabajos prácticos con la publicidad y vamos a ver que la sociedad reproduce el sistema patriarcal y machista. Entonces no es raro que las mujeres en el ejercicio ven como normal, ¿verdad? Que se subordine a las mujeres. Además, hay cosas simbólicas, como por ejemplo, hasta hace poco en el Código Civil ya se reformó, pero se sigue utilizando que las mujeres tengan un apellido de casada, se llama. Pero los hombres no tenemos apellido de casado. Y las mujeres se ponen muchas veces, mi mamá hasta el día de su muerte se firmaba Marta de Fajardo, a pesar de que ella era una mujer de pensamiento muy avanzado y que fue de la segunda hornada de feminista. Ella luchó por el voto porque ella nació y creció y a la edad de ustedes no eran ciudadanas. No podía votar mi madre ni las generaciones de ella y para atrás, la generación de sus abuelos. Pregúntenle, eso sería una interesante tarea diaria, que si podían votar cuando tenían la edad de ustedes y les van a decir que no, ¿verdad? Entonces, el rol femenino, los roles de género femenino están subordinados y la apariencia es de que las mujeres están de acuerdo, pero hicimos un experimento ayer, un experimento social, preguntándole a ustedes que si las muchachas están de acuerdo con el rol, que el rol de género femenino esté subordinado al de los hombres y ninguna mujer está de acuerdo con eso, ¿verdad? Es muy raro que una mujer le gusta estar subordinada. Yo solo he conocido en mis 15 años de dar clase en universidades, en esta y otras, unas 2 o 3 universidades más, en 3 universidades más, he dado clase y por poco tiempo y nunca he encontrado ninguna mujer que esté de acuerdo con la subordinación de las mujeres a los hombres. ¿Qué temas son más valiosos en el examen? Yo apostaría a que son más importantes los temas que no son de historia de la sociología, pero hay cosas elementales de la historia de la sociología que una guía temática orientaría que ustedes estudien, que sepan perfectamente cuál fue el rol que jugó Augusto Comte en... Estábamos 43, ya vamos 31. Les estaba diciendo a ustedes que la guía temática les va a decir que los temas de historia de la sociología más importantes son los relacionados con las condiciones históricas en las cuales surge la sociología. ¿Por qué surge? Cuando nadie puede dar una fecha precisa o exacta, pero yo prefiero poner como inicio del período fundacional de la sociología cuando Emmanuel Joseph Sieyès propone que se cree una nueva ciencia que estudie la sociedad y propone que se llame sociología. Y se cerraría el proceso, el periodo histórico fundacional cuando Emilio Durkheim publica sus reglas para la investigación sociológica y pondría otras 2 fechas de las obras cumbre de Max Weber, de Marx. Esas 3 fechas. La fecha más tardía, que creo que es la de Weber, y es a inicios del siglo XX, bien temprano del siglo XX, publica Marianne Weber, la viuda de Max Weber, publica Economía y Sociedad, y para mí ahí se cierra el periodo fundacional de la historia de la sociología, el periodo fundacional de la historia de la sociología, fundacional de la sociología, podríamos decir.
Entonces, eso es importante saber. ¿Cuáles son los 6 elementos que hemos visto en clase de los fenómenos sociales, de los, como decimos, de los factores históricos que incidieron en el surgimiento de la sociología? Que hemos listado 6, otros ponen 4, otros ponen 5. Yo pongo 6 factores y hago otra cosa que hasta ahora solo lo he oído de un profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, Universidad Oberta de Cataluña, no recuerdo en este momento el nombre, y de quien yo tomo. Es un excelente aporte a la historia de la sociología, porque yo siempre he querido identificar cuál es el factor de esos 6 factores, o qué factor es el que es como el iniciador, se dice en química, o el fulminante, podríamos decir en física, o el precipitante, se dice en química, o el gatillo, se dice en inglés, the trigger, se dice en inglés, el gatillo, el disparador, que hace que arranque el proceso que va a terminar con la fundación de la sociología. Y ese factor es la curiosidad intelectual, la validación social de la curiosidad intelectual, que durante toda la Edad Media estuvo prohibida, era pecaminosa, era malo ser curioso intelectualmente. Entonces, cuando con el trabajo de la Ilustración, ¿verdad? Eso es un movimiento social de intelectuales rebeldes, libre pensadores, que comienzan a pensar y a divulgar sus ideas, y como eran de la élite, lograban que no lo sancionaran, pero hubo momentos, ustedes saben que a Galileo Galilei, el Papa lo iba a mandar a quemar en la hoguera, pero él fue donde el Papa y se retrajo de la afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como sostenía la iglesia cristiana de la época, que en esa época no había una separación entre Estado e iglesia, y la iglesia mandaba, tenía lo que se llama poder mundano, poder terrenal, poder temporal, se le llamaba también, y hasta el papado tenía ejércitos incluso, ¿verdad? Era una fuerza, hasta que el Papa, si no recuerdo mal, Pío XII, negocia con Benito Mussolini y se crea el Estado Vaticano, a donde está ahora, ¿verdad? Y se realizan concordatos con diversos estados europeos, y hasta ese tiempo la iglesia cristiana decía lo que era correcto hacer intelectualmente. Entonces, cuando eso se rompe por la fuerza de ese movimiento de intelectuales que tenían ahora condiciones históricas más favorables y que se les llamaba libre pensadores, ahora a nadie le dicen que es libre pensador, que Jaciel es libre pensador, que el ingeniero Argenial es libre pensador, que el profesor Fajardo es libre pensador, que Evelyn es libre pensadora. No, porque todos somos libre pensadores, porque es un derecho humano aceptado universalmente en mayor o menor medida. Hay países donde no, ¿verdad? Unos cuantos, pero la gran mayoría de los países miembros de Naciones Unidas aceptan como un derecho humano la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Entonces, ese es el factor precipitante que hace que los demás factores en los cuales ya listamos cuáles son, ¿verdad? Las primeras revoluciones liberales, especialmente la francesa, lo que yo llamo la primera revolución industrial, y que la gran mayoría de los autores dicen la revolución industrial, pero les expliqué que ya han habido 3 y estamos en la transición a la 4ª revolución industrial, entonces no le podemos seguir llamando simplemente revolución industrial. Y tenemos también el desarrollo de las ciencias naturales y todas las fuerzas productivas, especialmente las ciencias naturales,
y la tecnología que llevan a inventos clave como el motor a base de vapor y otros factores que probablemente van a estar en la guía temática que se refieren a lo que incidieron, como otro que me faltaba enumerar, que es el surgimiento de rápidos y masivos fenómenos sociales, demográficos, que, que intrigan a los filósofos sociales, como la rápida proletarización del campesinado, que pierden su tierra, la migración del campo a la ciudad, el crecimiento de cinturones de miseria, de gente desempleada alrededor de las ciudades, que lo retrata la literatura de la época, como el libro Los Miserables de Víctor Hugo, que hay una famosa obra de teatro en Broadway que la llevó Hollywood al cine, ¿verdad? Sobre Los Miserables, con el mismo nombre, de Les Miserables, ¿verdad? En francés. Y la literatura de Charles Dickens también. Todas las novelas que hemos leído de Charles Dickens son novelas que retratan la terrible miseria que vivió esa parte de la población, ¿verdad? Cuando la población no era ciudadana. Ahora somos ciudadanos los pobladores de Honduras, pero antes eran súbditos, ¿verdad? Que no tenían derechos en su gran mayoría, más que unos pocos. Los siervos de la gleba tenían derecho a tener un pedacito de tierra, pero tenían un montón de obligaciones. Entonces, las grandes misiones de la sociología, yo diría que es un tema muy importante. Las técnicas de investigación sociológica que hemos tenido y los ejemplos también es otro tema importante, ¿verdad? La revisión bibliográfica, la observación participante y no participante, que ustedes tienen que saber cuál es la que usamos en el ejercicio de un día en mi vida. Y la entrevista que ustedes han estado utilizando y van a utilizar para entrevistar a sus padres y a sus abuelos o a personas contemporáneas de ambos, de todos ellos. Esos son algunos de los temas más importantes que ustedes tienen que repasar. Y los autores más importantes, los tres clásicos fundadores, los precursores más importantes, un chino que es Confucio, un árabe que es Ibn Khaldun, una mujer europea de Europa Occidental que es Harriet Martineau, con H y doble R y T al final. Harriet Martineau, Martineau. Voy a ponérselo en el chat. Harriet Martineau. Las mujeres destacadas en sociología y ciencias sociales que yo les he mencionado en clase, que las hemos visto, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, contemporánea de Marx y Engels, y uno de los, yo diría, los tres autores más destacados del periodo fundacional de la sociología del conflicto, o Marianne Weber, Marianne Snitga, que es la esposa de Marianne Weber y que cumplió el mismo papel que jugó Engels con Marx. Engels fue el que le editó el segundo y tercer tomo de la más importante obra de Marx, que es El Capital, y Marianne Weber, la viuda de Weber, editó el libro que yo se los he mostrado a ustedes y que se lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Que es el libro más importante de Max Weber, que es Economía y Sociedad. Otra obra muy destacada es Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo. Entonces, los nombres de las mujeres más destacadas en las ciencias sociales que hemos mencionado, como Harriet Martineau, que es de las varias precursoras que hay, y Marianne Weber, que es cofundadora de la sociología. Otra mujer destacada
que yo he mencionado es a la francesa que escribió El segundo sexo, que es Simone de Beauvoir. Otra que he mencionado y que menciono con frecuencia, está una antropóloga que escribió Adolescencia y Cultura en Samoa, pero esa no la incluyo en la guía temática de este examen. La vamos a ver más adelante. Esos serían, bueno, otros autores importantes son los que yo he denominado los tres, los que serían, parece haber el consenso entre los sociólogos y la socióloga y los historiadores de la sociología, de que son los más destacados sociólogos del siglo XX, que hay un montón de sociólogos muy destacados, pero siempre se seleccionan como los de los tres paradigmas más importantes, y el máximo representante de cada uno de los tres paradigmas más importantes. En el periodo fundacional, ya dijo una de ustedes que son Durkheim, Marx y Weber. Y los tres paradigmas, que son, ¿cuáles son los tres paradigmas fundacionales? El del positivismo, que ahora se llama funcionalismo, el de la sociología, número uno, la sociología positivista con la que nace y que ahora se llama sociología funcionalista. Segundo, la sociología del conflicto, que funda Marx, es el clásico fundador, y que también fundan Engels y Rosa Luxemburgo. Y el tercero es la sociología de la acción social, cuya máxima figura fundadora es Max Weber, y que también incluye a Marianne Weber o Marianne Snitga, que le voy a tener que preguntar a mi hermano alemán cómo se pronuncia, pero que llamémosla Marianne Weber, como la llama la gran mayoría de los autores. Entonces, las mujeres más destacadas, los tres clásicos fundadores, unos 5 precursores, donde está el chino Confucio, el árabe Ibn Khaldun, la mujer Harriet Martineau, el conde Enrique de Saint-Simon, y sobre Herbert Spencer, el principal organicista, y el más descollante de todos, a tal grado que algunos le llaman el padre fundador. No es la tendencia predominante en la bibliografía sobre el tema, que es Augusto Comte, que es nada más y nada menos que el que bautizó a la sociología. Gracias a él se llama sociología. Pero Emmanuel Joseph Sayes, 50 y pico años antes, ya había propuesto lo mismo. Y ahora se sabe que por lo menos he identificado 3 autores más que usaron mucho antes, poco antes, o en la misma época, pero sin tener contacto con Augusto Comte, propusieron la fundación de una nueva ciencia de lo social con el mismo nombre. Y por eso hay un autor, creo que estadounidense o británico, creo que estadounidense, de apellido Hamilton, que dice algo que yo les he dicho a ustedes, que coincide con lo que yo digo, o yo coincido con Hamilton, que es que cuando varias personas en distintas circunstancias y épocas plantean lo mismo en pensamiento, en palabras, o yo agrego en invenciones, es porque es una necesidad. Es un problema social. Exacto. Eso responde a una necesidad social, ¿verdad? Y es maravilloso. Yo como sociólogo me he maravillado en el último año que sigo investigando el tema. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los autores de historia de la sociología, de colegas en Honduras, no se han dado cuenta de que hubo varias. Hasta ahora llevo contado 5 referencias de personas, de autores que estaban proponiendo lo mismo, que se creara una nueva ciencia que estudiara lo social y que se llamara sociología. Es una maravilla. Incluso en la versión, si no recuerdo mal, en la edición de 1852 de la muy
reputada enciclopedia británica, en la entrada se le llama en los diccionarios y en la enciclopedia, con el nombre de comunismo, ahí en el artículo al que se accede por medio de esa entrada de comunismo, ahí se menciona también la palabra sociología. Y quienes he visto yo que más han descubierto esto son gente norteamericana. Los norteamericanos, los estadounidenses, mejor dicho, son muy acuciosos, muy serios, muy respetables en su trabajo científico, en todos los órdenes de la ciencia, y los sociólogos de la salud, los y las sociólogas muy destacadas, varias mujeres. La primera mujer que se graduó de médico en Estados Unidos tuvo interés en la sociología de la salud, y todos ellos, varios de ellos, mejor dicho, se indagaron de cómo fue el origen del nombre y averiguaron que hay varios que han propuesto lo mismo. Ese fenómeno es importante en el programa y es importante en el examen también. ¿Alguna pregunta? ¿Podría silenciarte? ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto para evacuar alguna pregunta. Disculpe las preguntas guías, maestro, por favor. Las preguntas guía del día de hoy serían, en este repaso, ¿cuáles son las grandes misiones de la sociología? ¿Quiénes son los padres fundadores, los que hemos denominado los clásicos fundadores, perdón? ¿Quiénes fueron, según lo visto en clase, los tres clásicos fundadores de la sociología? ¿Cuáles son los 5 principales precursores de la sociología? ¿Quiénes son los que denominamos los 3 nuevos clásicos del siglo XX? Que no se los terminé de decir, que son Talcott Parsons, lo voy a anotar en el chat, Talcott con doble T al final, Parsons NS al final, Talcott Parsons con doble T, Talcott, C.W. Mills, que quiere decir molinos, creo. Un mil es un molino, si no me recuerdo más, un molino de viento, ¿no? Es un mill, si no me equivoco. Entonces, mil sería como molineros, como recurso mnemotécnico. Charles Wright Mills es el segundo clásico, nuevo clásico del siglo XX. Y por último, estoy dándolo en orden cronológico, Pierre Bourdieu, este sociólogo francés que muere en el comienzo de este siglo, y es considerado todavía un sociólogo contemporáneo porque sigue influyendo. Yo mismo me siento influido en mi sociología por Pierre Bourdieu, ¿verdad? Pierre significa Pedro, pero nadie le dice Pedro Bourdieu, se le dice Pierre Bourdieu o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, le dicen algunos en español, pero es Pierre Bourdieu en francés, y en español se diría Pierre Bourdieu, pero nadie le dice así, solo los españoles que hablan así, pero los sociólogos y las sociólogas de Latinoamérica le decimos Pierre Bourdieu o Pierre Bourdieu, Bourdieu o Bourdieu. ¿Y los conceptos? Los conceptos más vistos en este repaso son la gran misión de las 4 grandes misiones de la sociología. Periodo fundacional. Y van a estar incluidos en la guía temática y en las preguntas, en el banco de preguntas. Pero son sexo, género y orientación sexual, genotipo y fenotipo,
el concepto de entrevista, el concepto de observación como técnica de investigación, observación participante y no participante, revisión bibliográfica. Dijimos fenotipo y genotipo, feminismo y masculinismo, es otro concepto importante en este repaso que hicimos ayer. Feminismo, un movimiento surgido en el siglo XX con raíces anteriores que busca la igualdad real de género entre hombres y mujeres desde la perspectiva femenina. Y el masculinismo, que es un movimiento social surgido también después que el feminismo en el siglo XX y que es influido por el feminismo y se considera aliado del feminismo, y es que busca también, igual que el feminismo, la igualdad real de género, pero desde la perspectiva masculina, porque en algunos momentos los masculinistas chocamos. Lo digo porque yo me considero masculinista. Mi esposa era feminista, que en paz descanse, y algunas veces chocamos. Por ejemplo, eh, algunas mujeres que dicen que quieren la igualdad real, pero a la hora de los divorcios quieren que los niños se queden con las mujeres, ¿verdad? Y ahí hay choques. Hay mujeres que aceptan que la custodia sea compartida, como propone el movimiento, un organismo no gubernamental que se llama SOS Papá, SOS Papá de España, SOS Papá, Auxilio Papá, que la bandera principal es la custodia compartida, ¿verdad? Y si es un padre responsable, tiene que tener derecho a tener la mitad o a compartir de manera concertada entre madre y padre la Maestro, custodia de ya los son niños. las Sí, 2 de la tarde. sí, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, maestro. Así yo me puedo concentrar en la clase y el ingeniero siempre está atento a esto. Si la empresa me lo plantea a través del WhatsApp, puedo hacer 1 o 2 repasos más en las horas que me diga, de hoy o de mañana, y de manera concertada, porque tengo reuniones también que hacer. Y el lunes nos veríamos, se verían ustedes con el examen que va a estar colocado el hipervínculo en el aula del campus virtual desde las 13 a las 14 horas del día lunes, en la misma hora oficial de esta clase. Y previamente, según lo planeado hoy o a más tardar mañana, va a estar la guía temática y el banco de preguntas correspondiente, no solo a la primera unidad, van a haber ahí preguntas que corresponden a la segunda y tercera unidad, pero Maestro, prioritariamente disculpe. es con relación a la primera unidad. Adelante. No sé si usted todavía tiene en cuenta en cambiar, bueno, la propuesta que nosotros le hicimos de cambiar la aplicación de Microsoft Sí, Teams. sí, eso ya está aprobada y estamos haciendo, tenemos que hacer un procedimiento. No es lo mismo el Teams desde estudiantes que desde profesores, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, tengo que incluirlos en la lista tengo que armar el curso y tengo un exagerado trabajo, no solo con estas clases, sino que con el proyecto, las 4 investigaciones en las que estoy trabajando y sobre todo como responsable de la subcomisión de la Comisión COVID-19 de la universidad, que está formulando y promoviendo un proyecto de más de $1 millón, $1.100.000. Yo soy el coordinador de esa subcomisión y a mí yo tengo descarga de 2 clases, solo debería estar dando una clase. Tengo un trabajo exagerado y es por eso que me he demorado pero yo ya lo acepté y yo incluso lo propuse en la primera clase, que yo dije que tenemos a la disposición Zoom, Teams y Webex con licencia de la universidad y que yo preferiría Teams, les dije. Y me alegra que ustedes solicitaron Teams y está aprobado eso, lo vamos a hacer. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el... Ok, gracias, maestro.
Bueno, me alegra que estén pendientes y que no quiten el dedo en el renglón. Así es que queremos en el modelo educativo de la universidad un tipo de estudiantado participativo, crítico, que reivindica derechos y que ejerce lo que se llama ciudadanía estudiantil como antesala para que ejerzan la ciudadanía como patriotas hondureños y hondureñas. Nos vemos en el próximo repaso.